Muy bien. Entonces, muy bien. El transformador basa ya lo conecto, ahora sí. El transformador genera un flujo de corriente y sabemos que el transformador, como es un bobinado, a su vez genera un flujo magnético, ¿sí? Y este flujo magnético permite que empiece a circular corriente ¿hacia dónde? Hacia el bobinado secundario, ¿sí? Por lo tanto, me permite tener aquí 15 voltios de corriente alterna. Entonces, aquí hay un flujo de corriente generado por lo que yo me conecté al toma, ¿sí? Pero este flujo de corriente es relativamente bajo, porque en realidad quienes están consumiendo corriente aquí, pues simplemente son los devanados del transformador, ¿sí? Que tiene un consumo como de unos 25 miliamperios, cosas así, ¿no? Consumo bajo, ¿no? El bobinado por lo general suelen tener consumo bajo. Entonces aquí se genera el flujo de corriente. Entonces una vez que pasa a través, y ya vamos a analizar en detalle cómo funcionan estos rectificadores de media onda y de onda completa, que será el análisis del siguiente tema. La corriente viene en este sentido. Yo tendré que analizar qué funciona con este diodo. ¿Cómo funciona? Pues bueno, el diodo es igualmente como un interruptor que se abre o se cierra dependiendo del flujo de corriente. Digamos que en este caso se cerró, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Sigue y genera un flujo de corriente en la resistencia, ¿sí? Entonces aquí tenía 15 voltios. Y acá voy a tener por lo general a la salida unos 14,3 voltios. Porque el diodo se come 0,7 voltios. ¿Ya? ¿Y aquí hay un flujo de corriente? Sí, hay un flujo de corriente. ¿Sí? Y este flujo de corriente va a depender ¿de qué? Del valor de esta resistencia. Que debemos recordar siempre que la corriente se genera por la fuerza de la tensión, pero se genera cuando le conectamos a esa tensión una carga. Y va a depender si la carga consume más o menos. Por ejemplo, el foco va a consumir menos corriente, pero me voy a conectar a la misma, a los mismos 110 voltios, pero me va a generar un amperio. Pero no así si conecto, por ejemplo, un motor. Si conecto el motor, ¿qué va a pasar? Va a consumir 5 amperios, 10 amperios en la misma red eléctrica. ¿Sí? Entonces aquí se genera el flujo de corriente, pero es un flujo de corriente bajo. ¿Sí? Es un flujo de corriente bajo. De aquí igualmente sigue el flujo de corriente. Recuerden que aquí tengo un circuito serie, ¿verdad? Pero si ya le conecto otro punto acá, ya tengo un circuito paralelo, ¿verdad? Donde se va a tener que dividir la corriente. Y por aquí tengo la resistencia y el capacitor, que normalmente son el filtro, ¿sí? Y por aquí va a haber igualmente el flujo de corriente que van a consumir esta resistencia y este capacitor. ¿Cómo se comporta esto? Pues va a depender, ¿verdad?, del funcionamiento del capacitor. Y viene al circuito integrado, ¿verdad? Y ingresa corriente. Este circuito integrado para funcionar necesita que, por ejemplo, aquí este 7805 necesita o va a dar 5 voltios. Yo lo máximo que normalmente le puedo conectar creo que son 15 voltios. No le puedo conectar más de eso. ¿Sí? 15 voltios a la entrada. Y el consumo de este regulador también se podría decir que es bajo, ¿no? ¿Dónde va a empezar realmente el consumo de esta señal? Cuando yo le conecto, ¿dónde? Cuando yo le conecto aquí, por ejemplo, a la protoboard. Le conecto a la protoboard. Y aquí en la protoboard ya hay unos LEDs que aunque el consumo es bajo, ellas ya van a empezar a consumir la corriente. O se me ocurre,
yo con esta fuente de alimentación quiero generar un circuito mayor, no sé, tal vez un ventilador de corriente directa. Voy a poner aquí ventilador. Este ventilador ya me va a consumir 1 amperio, ¿sí? Entonces ahí el flujo de corriente a través de los dispositivos va a aumentar. Pero ¿qué es lo que generó ese aumento del flujo de corriente? Pues fue esta carga, ¿sí? Ahora, si yo le pido siempre, recuerden, si yo le pido más corriente de la que me puede dar un dispositivo, se suele dañar un dispositivo electrónico. Por lo tanto, aquí es importante, si usted quiere una fuente de alimentación que tenga bastante amperaje, tiene que comprar un transformador de siquiera 2 amperios, es decir, que su bobinado puede soportar 2 amperios, porque normalmente los que vienen son de 1 amperio, ¿sí? Hay unos mucho más grandes que son 2 amperios. Para dispositivos electrónicos y las prácticas que nosotros hacemos, 2 amperios es bastante, ¿no? Entonces, tengo que conseguir un transformador que soporte ese amperaje. Asimismo, este diodo ya no va a ser un diodo que soporte solo 1 amperio, sino que tendrá que soportar 2 amperios y va a ser un diodo mucho más grande, ¿sí? Las resistencias normalmente esas se compran por el vataje, por los vatios, pero suelen soportar, ¿no? Igual estos dispositivos también, hasta 2 amperios, pues tranquilamente suelen soportar. ¿Dónde me tengo que fijar? Normalmente es en el transformador y en el diodo, ¿sí? Ese es el flujo de corriente que se genera. No sé si esa era la pregunta, tal vez. Sí, ingeniera, gracias. Ya, muy bien. Y en algún momento, sí, también me suelen hacer los chicos esa pregunta. Recuerde, la corriente no circula mientras no le coloque una carga, ¿sí? Mientras no conecte algo a esa fuente de voltaje, no hay circulación de corriente. Y la circulación de corriente va a depender de cuánto necesita ese dispositivo. Por eso es que usted en su casa tiene una refrigeradora que consume mucho más potencia, consume mucho más corriente que un televisor o un ventilador o su laptop. Entonces, los dispositivos consumen lo que necesitan de corriente, pero el voltaje en la casa es el mismo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer unos ejercicios. Por favor, tendrán a la mano, háganle un capture de estas fórmulas, ¿sí? De la señal de pulso, de la señal rectangular, la señal triangular y la señal de diente de sierra, y del rectificador de media onda y de onda completa, ¿sí? Veamos los ejercicios. Dice aquí, hay en la amplitud, fase, periodo y frecuencia de la senoide, y me pone aquí. Lo voy a copiar mejor acá de una vez en el aula virtual. Voy a copiar todo esto. Voy a poner señales. Creo que no estoy compartiendo. Ya, muy bien. Vamos a hacer el primer ejercicio de esta clase de señal. Dice, en el literal A, veamos qué dice. Hay en la amplitud, fase y periodo y frecuencia de la senoide. ¿De cuál senoide? De las que están viendo ahí en pantalla. Le voy a hacer un poquito más grande, tal vez no se vea. Ya, muy bien. Ahí está la senoide de la que me pide encontrar. A ver. John, ¿cuál es la amplitud? De esa señal. Los 50. 50, ¿será los 50? ¿Quién le quiere ayudar a
12. 12 voltios, correcto. Sí. Déjenme ver, está muy gruesa la línea. Aquí está. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces la amplitud Son los 12%. son los 12 voltios. Correcto. Ahora, ¿cuál es la fase de esta señal? Freddy, usted ya que estaba ahí. ¿Cuál es la fase? Los 50 era la fase 1. Ya, no es, no son los 50. ¿Quién le ayuda a Freddy? 10 grados. Los 10. 10 grados, ¿verdad? Decíamos que era la fase o el desfase que puede tener la señal. Y la frecuencia de la senoide. A ver, ¿quién está por ahí? 50. Ya. A ver, Cristian. ¿Cuál cree que es la frecuencia de la senoide? Cristian Avilés. Es 50. Ya, muy bien. Aquí hay un valor que ustedes no le ven, ¿no? Habíamos primero dicho que había la frecuencia angular, ¿verdad? La frecuencia angular, ¿verdad? Que se representaba con la letra W. Esa frecuencia angular son 50 radianes por segundo, el que nos dice Cristian. Pero yo quiero saber la frecuencia de la señal, es decir, la que se representaba con la letra F y se medía en hercios, ¿sí? Entonces, tal vez para mí sea mejor primero encontrar el periodo de la señal, que se representaba con la letra T. Y ustedes harán memoria lo que vimos la clase anterior, ¿no? Habíamos dicho que el periodo era igual a 2pi entre la frecuencia angular. ¿Sí? Por lo tanto, periodo es igual a 2pi entre la frecuencia angular. ¿Cuánto me sale eso? 2pi entre 50 radianes. 0,126. 126 segundos, ¿verdad? Y sabíamos que la frecuencia es igual a ¿qué? A 1 entre el periodo, por lo tanto me queda 1 dividido para 1,26 segundos. ¿Cuánto me sale eso? 7.94. ¿Cuánto? 7,94. 7,94 hercios. Ya. Sí, eso da. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la forma que nosotros debemos calcular. Algo que normalmente debemos tomar en cuenta es cuando nuestra calculadora tiene que estar muchas veces en radianes o en normal. Cuando nosotros trabajamos con grados, necesitamos tener la calculadora en normal. Y cuando trabajamos con radianes, tenemos que tenerla en radianes. Por ejemplo, el caso que hicimos para el cálculo del periodo, necesitaríamos tenerla en radianes. Sin embargo, si ustedes hacen la prueba, les debe salir lo mismo, ¿no? En este caso. En otro tipo de ejercicios que suelen ser más complejos, donde ustedes tienen radianes, ahí sí tienen que estar cambiando su calculadora de radianes a la normal y cosas así, ¿no? En este caso lo vamos a poder trabajar normal porque los cálculos nos van a salir igual. No sé si hicieron la prueba. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿hasta ahí ya quedaría el ejercicio o falta una cosa más? No, ahí ya queda el ejercicio, lo que le pido, ¿no? Ahí en el... Ah. Ok. Ya.
Muy bien, vamos ahora a hacer el otro ejercicio que está aquí. Creo que está un poco mal mi mouse. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Encontrar la potencia promedio disipada en una carga resistiva de 5 ohmios conectada a la salida de un rectificador de onda completa. La tensión de entrada me dice que es B es igual a 120 voltios de RMS y que la frecuencia es de 60 Hz. Muy bien, vamos a interpretar el ejercicio. Primero, vamos a ver cuáles son los datos que me está proporcionando el enunciado. Muy bien. Los datos son los siguientes. Primero me dice encontrar la potencia promedio. Si me pide encontrar la potencia promedio, ¿qué me está pidiendo encontrar? El valor medio, ¿no? Un valor medio de potencia, correcto. Entonces nosotros aquí lo vamos a definir. Se me cerró el OneNote, perdón. Ojalá no empiece a generar problemas. Ya. Entonces me pide calcular la potencia promedio, es decir, la potencia media. Es decir, el valor de potencia, pero medio. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá sé que es igual a potencia. ¿Quién me dice la fórmula de la potencia general? No estoy hablando de la potencia activa, de la potencia reactiva, nada. Voltaje por intensidad. Correcto. La potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular la potencia promedio, la potencia medio, necesito el voltaje medio y la corriente media. Necesito esos valores. O también hay otra fórmula de potencia. ¿Cuál es la otra fórmula de potencia? Hay unas que se derivan de esta. ¿Cómo es? Resistencia por corriente al cuadrado. Correcto. O la otra es La otra es voltaje al cuadrado sobre resistencia. correcto. ¿Sí? Se derivan de la misma. Entonces, para poder calcular la potencia media necesito voltajes o corrientes medias. ¿Sí? Entonces, aquí necesito conocer el voltaje medio y la corriente media. Acá, por ejemplo, necesito solo conocer la corriente media. O acá solo necesito conocer el voltaje medio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer dato me da eso. Me da esta fórmula y me hace la idea de qué es lo que necesito para poder calcular la potencia. Vamos ahora, ¿qué otro dato me está dando? Una carga resistiva disipada que es de una carga de resistencia de 5 ohmios, ¿no? Ya, continuando, que me dice que está conectada a la salida de un rectificador de onda completa. ¿Qué me da? ¿Qué dato me está dando cuando dice que estás conectada a la salida de un rectificador de onda completa?
Bueno, antes de pasar aquí. Ya. Quiere decir que esta carga está conectada de la siguiente forma. Tengo un valor y tengo aquí una resistencia. Eso es lo que me dice. Y me dice que está conectado a la salida de un rectificador de onda completa. Voy a dibujar el circuito. Entonces, por aquí está la entrada. Voy a dibujar un rectificador de onda completa. Bueno, como todavía no hemos visto esto, lo voy a dibujar minimizado. Lo voy a dibujar así. Rectificador de onda completa. Dice que estás a la salida de un rectificador de onda completa, está conectada a la resistencia de 5 ohmios. ¿Sí? Y me dice que tiene una tensión de entrada de 120 voltios. ¿Sí? ...120 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. Este es el circuito que me está describiendo la narrativa. Me dice una potencia promedio que tiene... Encontrar la potencia promedio disipada en una carga resistiva, es decir, que yo necesito calcular la potencia en este punto, en esta carga, ¿verdad? Necesito calcular la potencia media. Conectada a la salida de un rectificador de onda completa, lo he dibujado simplemente así porque todavía no hemos analizado qué es un rectificador de onda completa. Y la tensión de entrada me dice que es de 120 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Por lo tanto, eso que me dice rectificador de onda completa, la salida me está dando la fórmula para poder calcular el valor medio y el valor eficaz. Entonces me voy a mi formulario y busco el rectificador de onda completa, que es este que vemos aquí. Me está dando esta fórmula. Eso es lo que me dice el enunciado, me está dando estos dos datos. Me dice que el valor RMS es igual a la amplitud sobre la raíz de 2. Entonces aquí el dato que me está dando es que la amplitud es igual, perdón, el valor RMS es igual a la amplitud entre la raíz de 2 y el valor medio es igual a 2 veces la amplitud entre pi. Correcto. Eso me está dando el enunciado. ¿Qué más nos da? Sigamos revisando. Me va ahora y me dice que la tensión de entrada es de 120 voltios RMS. Muy bien. Me dice que la tensión de entrada de una fuente normalmente se representa con BS, ¿sí? Porque es de las siglas en inglés. Dice source, ¿sí? De fuente. Entonces normalmente se representa como BS. Es igual a 120 voltios RMS. Y de ahora en adelante, cuando yo le doy un valor BS, significa que le estoy dando un valor RMS, ¿sí? Pero en este primer ejemplo, vamos a escribirle todo, ¿no? 120 voltios RMS. Muy bien. Entonces ya obtuve toda la información del enunciado. Ya, muy bien. Y de ahí nos Ingeniera, ¿me faltaría puede- los 60 hercios.
Ya le pongo, estaba queriendo, está medio raro esto. Y me dice que la frecuencia es de 60 Hz. Muy bien. Ahora sí, voy a encontrar la potencia media. Por ejemplo, desde mi punto de vista, me parece que tenemos un valor de la resistencia. Por lo tanto, sería factible encontrar con las fórmulas que tienen resistencia, ¿sí? Porque ya tengo ese dato directo. Ahora, ¿qué otro dato se me hace más fácil conseguir? ¿El voltaje o la resistencia? ¿Qué opinan ustedes a partir de los datos que tengo aquí? ¿Qué sería más fácil encontrar, el voltaje medio o la corriente media? Voltaje medio. Voltaje medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo aquí un voltaje de entrada, ¿sí? Si me estuvieran dando un dato de corriente, tal vez sería mucho más fácil. O también puedo irme por el camino un poco más largo. Encuentro el voltaje y después puedo encontrar la corriente y después puedo aplicar la primera fórmula que tenemos aquí, que es voltaje por corriente. Ya es usted el camino que usted quiera seguir. Muy bien. Vamos a resolver. Entonces aquí yo necesito encontrar el valor medio de esta señal, ¿sí? Si yo tengo aquí 120 voltios, RMS, ¿sí? Asumiendo que son diodos ideales y que no se ha consumido nada, voy a tener a la salida los mismos 120 voltios, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular el voltaje medio en este punto, será igual a ¿qué? Al valor de la amplitud, que voy a poner Bm entre la raíz de 2, ¿sí? Conozco el valor de la amplitud, Bm. Conozco que aquí como en la entrada hay 120 voltios RMS, acá también los hay. Pero conozco la amplitud. Diría que no. No conocemos la amplitud. Entonces, ¿podré calcular el voltaje medio? No, porque me falta este dato. No lo conozco. Pero ¿podré calcular este de aquí? Este Bm, ¿será que lo puedo calcular con otra fórmula? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podré calcularlo o no podré calcular? ¿Qué dice Henry? ¿Qué dice usted? ¿Podré calcular o no podré calcular esa amplitud que me está haciendo falta? ¿Dónde está Henry? Ya se fue a almorzar. Cristian Salazar, ¿qué opina usted? ¿Podré calcular esa amplitud o no con los datos que usted está viendo ahí en pantalla? Bueno, yo tengo para sacar el voltaje medio con una fórmula ¿Ya? que sería raíz sobre potencia sobre resistencia por resistencia. No sé si está bien. Ya, muy bien. ¿Le buscó esa fórmula a usted? Sí, porque tenemos resistencia y... Ah, no, perdón. Ya, a ver. Pero bueno, veamos con lo que está aquí. ¿Qué dice usted, Ángel? ¿Podré calcular el valor, la amplitud de esa amplitud, que es el dato que me está faltando? Ay, perdón. Pero ahí- He escrito mal, perdón. Estaba aquí escribiendo mal. Es 2 veces la amplitud entre pi. Ya. ¿Podré calcular esta que me está faltando? ¿Qué dice usted, Ángel? si conocemos la amplitud, podemos calcular, ingeniero. Pero Ya, ¿y cómo podríamos calcular esa amplitud, Ángel? ¿Alguien que le ayude, Ángel? Con lo que vemos aquí en pantalla. Ya, muy bien, creo que no hay la respuesta. Si nos damos cuenta, tengo aquí otra fórmula que dice PRMS, que es el valor eficaz, es igual a la amplitud entre la raíz de 2. ¿Conozco la amplitud para calcular BRMS? No. No.
¿Conozco el valor RMS? Sí, conozco. Sí, ¿Cuánto es? 120. 120. Entonces tendríamos 120. que sacar otra fórmula, ¿no? Despejar. Despejamos, ¿verdad? Despejar. Entonces aquí yo tengo, la amplitud va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 2 por el valor RMS. Entonces yo aquí tengo, la amplitud va a ser igual a la raíz de 2 por 120 voltios. ¿Cuánto me da eso? 169.70. 169.70 voltios. Entonces ya pude encontrar la amplitud. Si ya pude encontrar la amplitud, ¿será que ahora ya puedo aplicar esta fórmula de acá? Sí. Sí. Ahora sí Efectivamente. ya puedo aplicar, ¿verdad? Entonces ahora vengo, el voltaje medio es igual a 2 veces 169.70 voltios entre pi. ¿Cuánto me da Sí. eso? 108.03. 108.03 03. voltios. Firme. Ya no pasa nada. 108.03 voltios. Muy bien. Entonces ahora sí, ya tengo el valor medio. Ya logré calcular la amplitud a partir de la fórmula del valor RMS. Ahora, ¿podré aplicar ya la fórmula para encontrar la potencia? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí, ya podemos aplicar Sí. esta fórmula, ¿verdad? Está aquí. Sí, Entonces, ¿aquí qué tenemos? Que la potencia media, porque recuerden que para calcular potencia media necesito valores medios. Dice que va a ser igual al valor medio al cuadrado dividido para la resistencia. El valor medio cuadrado es 108.03 al cuadrado. Le voy a poner mejor aquí así, correctamente, ¿no? 108.03 al cuadrado sobre 5 ohmios. ¿Cuánto me da esto? A mí me dio 2.33 kilos. 2.33 kilovatios, ¿verdad? Muy Sí. bien. sí, eso mismo dio Inge. Muy bien. Encontré, esta es la potencia que se está disipando a través de esa resistencia. Y yo puedo ir más allá y puedo, por ejemplo, ya encontrar la corriente media. La corriente media va a ser igual a ¿cuánto? A la potencia media entre el valor medio. Dividido para 108.03. ¿Cuánto me da eso? 21.56. 7. Redondeado, sí, 57. 57 amperios, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que se está disipando a través de esta resistencia. ¿Sí? Igual podemos encontrar formas más abreviadas de hacerlo, ¿no? Sí, depende de cómo ustedes lo interpreten. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante. Los ejercicios de valor medio y de valor eficaz serán de este tipo. Entonces usted aquí lo que tiene que identificar son correctamente los datos. Una vez que identifica correctamente los datos, puede ejecutar el ejercicio y si ustedes se dan cuenta ya después es matemática, ¿verdad? Como darse cuenta qué datos tengo y qué datos no tengo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Inge, ¿podría bajarle un poquito más para copiar lo último? Es que eso me faltó. Ay, perdón. Ahí.
Ya, Inge, muchas gracias. Inge, solo es cuestión de despejar las fórmulas, ¿sí? Correcto. Sí, aquí es manejar, por eso yo les digo siempre en electrónica que tengan mucha precaución en lo que yo les digo, cuando yo les digo aquí hay estas fórmulas, son importantes, téngalas a la mano. Por ejemplo, estas fórmulas para hacer estos ejercicios son importantes, porque por ejemplo yo le puedo decir calcule la resistencia que está a la salida de un pulso, de una señal que genera un pulso cuadrado, o un diente de cierre, o cosas así, no puede ser. Usted no especifica cuál deberíamos utilizar. Sí, entonces ustedes tienen que buscar su fórmula y con eso pueden trabajar y pueden plantear adecuadamente los ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Estos como son ejercicios de mi autoría, ¿no? No tengo muchos, no he planteado muchos. Voy a subir al aula virtual. Es un compendio de ejercicios. ¿Cuántos tengo yo aquí que he planteado? Igualmente están en el aula didáctica, en la guía didáctica. Son 4 ejercicios, ¿no? Por ahí le voy a poner uno más para que se hagan 5 y lo realizamos de tarea. Si ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, el primer ejercicio se da la señal, calcular el valor pico, valor medio y le pongo ahí la señal, ¿no? O por acá le digo, encuentra la componente en AC de la señal, por eso les decía que era importante que manejen los sinónimos. En la tercera le digo, por ejemplo, encontrar la componente en DC y AC de una señal. Usted ya sabe que cuando le digo componente en DC, le digo valor medio. Cuando le digo AC, le digo valor eficaz. Le digo de una tensión diente de cierre con un valor máximo de 5 voltios. ¿Sí? De ese tipo, ¿no? Del mismo que acabamos de resolver. Esto yo les voy a colocar en el aula virtual y será un trabajo, una tarea, ¿no? Para que tengamos ahí una tarea extra. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Podríamos ver más ejercicios respecto a eso.